Capítulo 69. El ascenso del santuario. El laboratorio vibra. En la pantalla principal, los vectores de gravedad se unen para formar una imagen sólida en 3D de una montaña con 12 templos. Bulma, con asombro, está funcionando. Las líneas de gravedad están dibujando algo. Es una estructura gigantesca. Batman, lo lograste. Estamos viendo el punto ciego. Es una ciudad entera oculta bajo un manto de distorsión espacial. Reed Richards, analizando los datos, no es solo una ciudad, Bulma. Esa firma energética es divina. Batman, tenías razón. La masa de esas estructuras es tan densa que estaba doblando la luz a su alrededor. Estamos ante el legendario santuario de Atenas, pero no el de nuestra historia. Este es mucho más antiguo. Batman se acerca a la pantalla, sus ojos reflejan el mapa dorado de Grecia. El santuario no está solo oculto, está protegido. Esa señal de auxilio que detectamos no era un error. Alguien está atrapado en el templo de Aries y está usando su propia energía vital para pedir ayuda. Si esa barrera de gravedad existe, es porque algo, o alguien, está intentando entrar por la fuerza. Capítulo 70. El muro de Aries y los espectros del caos. El laboratorio tiembla violentamente. Batman ajusta los controles con furia mientras la señal parpadea. De repente, el monitor se estabiliza y la imagen se vuelve cristalina. Batman, con voz grave, hecho. Los osciladores de microgravedad han sincronizado. La barrera ya no es un obstáculo. Bulma, mira la pantalla, impactada. Dios mío. Son 12 templos, pero el primero está bajo ataque. Hay cientos de esas criaturas aladas. Parecen demonios. La cámara hace un zoom holográfico al templo de Aries. Se ve a Mu levantando su muro de cristal mientras Siriu lanza un dragón naciente que atraviesa a varios espectros alados. Reed Richards comenta sombríamente, esos espectros no pertenecen a esa dimensión. Están drenando la energía del caballero que protege la entrada. Batman, si ese guerrero cae, la distorsión de gravedad se volverá inestable y absorberá a toda Grecia. Batman, tomando su equipo, no va a caer. Los guerreros están resistiendo, pero están superados en número. Reed, prepara el portal multiversal. No necesitamos entender su magia ahora, necesitamos sacarlos de ese punto ciego. Capítulo 71. Refuerzos multiversales. En el laboratorio de la Corporación Cápsula, el ambiente es tenso tras ver el ataque en la casa de Aries. Gohan, al escuchar el análisis táctico de Batman sobre el peligro que corren los caballeros, da un paso al frente con total serenidad y comenta, no se preocupe, Batman. El señor Pícoro y yo iremos a ese multiverso a ayudar. Si esos espectros están drenando energía vital, nuestro ki debería ser suficiente para equilibrar la balanza. Batman, analizando la determinación en los ojos del Saiyajin, asiente ligeramente mientras ajusta los controles del portal. Él responde con voz firme y precavida, está bien Gohan. Pero no subestimen la magia de ese lugar, las reglas de la física son distintas allí. Si la situación se sale de control o necesitan refuerzos pesados, háganoslo saber de inmediato por el transmisor de comunicación. Pícoro se quita su capa pesada, revelando su traje de combate, mientras su mirada se clava en el agujero dimensional que empieza a rugir en el centro de la sala. El maestro namekiano añade con voz severa, esa energía oscura me resulta familiar. Gohan, mantén tu guardia alta. No sabemos qué tipo de criaturas nos esperan al otro lado de ese portal. Mientras tanto, Batman y Reed Richards terminan de calibrar las coordenadas exactas del templo de Aries. Gohan y Pícoro se preparan, encendiendo sus auras de combate, listos para cruzar el umbral. Batman sentencia justo antes de activar el portal, iniciando secuencia de salto en 3, 2, 1. Buena suerte. Capítulo 72. El Ki versus el Cosmos. El portal de energía azul se abre en el cielo sobre el templo de Aries. Gohan y Pícoro caen como meteoritos, aterrizando justo entre el muro de cristal de Mu y la horda de espectros. El impacto crea una onda de choque que desintegra a los demonios más cercanos. Pícoro se pone de pie, sacude su hombro y comenta con desdén,
Así que este es el famoso santuario. El aire aquí es pesado, se siente como si la misma atmósfera intentara aplastar nuestra energía. Gohan, no te confíes. Mu de Aries, exhausto, baja su guardia al ver a los recién llegados. Shiryu corre hacia ellos, sorprendido por el poder que emanan. Mu pregunta con asombro mientras recupera el aliento, ¿quiénes son ustedes? No visten armaduras, pero su presencia es tan imponente como la de un caballero dorado. Gohan, encendiendo su aura blanca, se coloca en posición de pelea. Él responde con una sonrisa confiada mientras mira a la nueva oleada de espectros que se aproxima. Somos guerreros de otro multiverso que venimos a ayudar y estamos monitoreando todo desde la corporación Cápsula. Señor, descanse. Nosotros nos encargaremos de limpiar la entrada de su casa. Señor Piccolo, ahora. Acto seguido, Piccolo lanza sus granadas de luz, las Elzone Grenade, atrapando a cientos de espectros en una red de energía, mientras Shiryu aprovecha la distracción para lanzar su ataque. Mientras tanto, Batman, observando la batalla desde el laboratorio holográfico, interviene con una advertencia severa por el comunicador. Gohan, detecto una firma de energía masiva acercándose por las sombras. No son solo esos demonios alados, algo más grande está cruzando el umbral. Prepárense. Capítulo 73. La sombra del titán. Las Elzone Grenades de Piccolo terminan de limpiar el cielo, pero de repente, la luz dorada del santuario se torna de un rojo sangre. Shiryu y Mu se ponen en guardia, sintiendo un peso insoportable en sus cuerpos. Piccolo observa las nubes desgarrándose y sentencia con gravedad: esa presión no es ki, ni tampoco cosmos. Es algo puramente destructivo. Gohan, prepárate, ya está aquí. Mientras tanto, desde el laboratorio, la pantalla de Batman se llena de errores críticos. Bulma intenta estabilizar la imagen mientras una figura gigantesca con armadura de placas doradas y piel de roca desciende lentamente desde el portal. Batman interviene por el comunicador con urgencia: Gohan, aborten la ofensiva. Esa firma de energía es muy similar a Darkseid. Si él está en el santuario, el multiverso entero está en peligro. Mu, Shiryu, tienen que retroceder a la casa de Tauro ahora mismo. El titán aterriza, agrietando las escaleras de Aries con su sola presencia. Sus ojos se iluminan con un brillo carmesí. Él comenta con una voz que hace vibrar la montaña: este mundo tiene un aroma a dioses olvidados. Caballero de Aries, entrégame el control del santuario y tu muerte será rápida. Guerreros del Ki, ustedes son una variable que no permitiré en mi ecuación. Mi nombre es Apolloseid, el tirano del Sol Omega. Antes de terminar, quiero hacer una pausa para darles las gracias de todo corazón. A cada uno de nuestros suscriptores y a todos ustedes que han estado ahí, capítulo tras capítulo, desde el primero hasta este número 73. Ver cómo esta comunidad de Nexus Panorámico crece y cómo comparten nuestra pasión por estas historias es lo que nos motiva a seguir creando cada vez con más fuerza. Gracias por ser parte de este multiverso. El multiverso nunca ha estado en tanto peligro. ¿Podrán el Ki y el Cosmos resistir el avance de Apolloseid? Lo descubriremos en el próximo capítulo de Nexus Panorámico. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta aventura. Su apoyo es lo que hace posible que esta historia continúe. Si te ha gustado este épico crossover, no olvides dejar tu huella en el canal, suscríbete, dale like, comenta y comparte.